Escuchas el lamento de un pueblo sufrir, el clamor de tanta gente que puedes oír, personas destrozadas buscando un hogar. ¿Existe alguna mano que les pueda ayudar? Y atrévete a mirar, a solo observar la gran necesidad. Simplemente preguntar en qué puedo ayudar. Una oportunidad para las cargas aliviar y la esperanza encontrar. Tanto acumular, tanto atesorar, nunca el corazón puede saciar. Inviértelo en la gente en necesidad. Se acabaron las palabras, es tiempo de actuar. Y atrévete a mirar, solo observar la gran necesidad. Simplemente preguntar en qué puedo ayudar. Una oportunidad para las cargas aliviar, la esperanza encontrar. No vuelvas la mirada ante tal necesidad. El amor de Dios es Familia de amigos, vamos a pedir al Señor que Él nos conduzca en el estudio de su palabra. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad, y es que su palabra sea guardada siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, para que a través de ella podamos crecer en una relación más cercana con Él, a través de conocerle. Y no solamente eso, para que ésta transforme nuestras vidas al carácter de Jesucristo. Así es que cada uno de nosotros tiene esa necesidad y vamos a presentarla delante de Dios juntos. Amén. Padre Celestial, nuevamente nos acercamos juntos delante de ti pidiéndote esto, Señor. Porque si hay algo que nosotros consideramos es una de las necesidades más grandes que tenemos nosotros, es conocerte, Señor. Queremos y deseamos conocerte desde hoy, Señor, porque la promesa de algún día ver tu rostro, Señor, inicia desde ahora, Señor. Ayúdanos para estar atentos a lo que tú quieres hablarnos hoy y que tu Espíritu Santo nos lo recuerde cada día, Señor. Para eso, Señor, te pido que cada uno de nosotros, Señor, tenga en bien, danos el tiempo para repasar, Señor, lo que estamos oyendo, lo que estamos aprendiendo, Señor, con el propósito de que no se diluya, Señor. Tenemos la necesidad, pues, de conocerte a través de tu palabra y de ser transformados cada día a través de ella, porque solo tú tienes ese poder de transformarnos. Así que pedimos con todo nuestro corazón que los distractores que hay a nuestro alrededor, Señor, pues no impidan que hoy estemos atentos al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y al propósito, por supuesto, que tienes en este mensaje de hoy para nuestras vidas nuevamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio de este maravilloso Evangelio de Marcos que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas y que ha sido el tema coincidente para nuestra congregación durante todo este confinamiento, ¿verdad? Ya que juntos hemos podido meditar en este hermoso perfil que hace Marcos respecto a nuestro Señor Jesucristo, presentándolo como el siervo, y que tiene como objetivo que cada uno de nosotros también seamos transformados en siervos, seamos siervos. Recordemos que el pasaje central de este evangelio lo encontramos en el capítulo 10, en los versos 44 y 45. Y vamos a leerlo juntos para que podamos recordarlo, para que podamos repasarlo. Es Marcos 10, 44 y 45. Y te voy a pedir que ahí en tu casita, por favor, lo leas en voz alta. Dice: y el que de ustedes quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el objetivo lo encontramos en esos pasajes
pero para ti y para mí que deseamos ser transformados a un carácter de siervo como Jesucristo nos lo ha mostrado, nos ha dado ejemplo, es el verso 44 que dice: y el que de ustedes quiera ser el primero, será siervo de todos. Amén. Si un propósito es claro en nuestras vidas como cristianos, está en el privilegio de servir y dar nuestras vidas en amor por los demás. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10, y te voy a pedir que lo leas nuevamente conmigo, por favor, en voz alta. Es Hebreos capítulo 6, verso 10. Que dice así: porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así es que debemos entonces saber, Dios no olvida. Por eso es que recordamos lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, 23 y 24, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces el objetivo que hallamos en este evangelio está en que las implicaciones que Marcos hace de Jesucristo como siervo sean las aplicaciones para cada uno de nosotros que deseamos convertirnos en siervos, en servidores de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado. Esperamos con todo nuestro corazón poder responder a ese llamado de amor que nos ha extendido Jesucristo. Y vamos a continuar en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, y te voy a pedir, por favor, me acompañes al capítulo 12, Marcos 12, vamos a leer los versículos 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Lo leemos juntos, dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es de la tercera ocasión que los religiosos buscan abordar a Jesús con el propósito de hacerle caer en algún asunto religioso, político o doctrinal. Primero, los fariseos, confabulados con los herodianos, tendieron una trampa a Jesús a través de un asunto político referente a la cuestión del tributo a César, ¿recuerdas? Si Jesús aprobaba que se pagaran los impuestos, se metía en un problema con el pueblo de Israel. Pero si se oponía a pagar impuestos, se metería en un problema con Roma. Y ahí estaban los herodianos para hacerle ver ante los demás como un sedicioso contra el imperio. Posteriormente, los saduceos creyeron que Jesús no podía respaldar la doctrina de la resurrección de muertos. Y no solo eso, sino que al no contestar Jesús correctamente, se restaría créditos ante el pueblo de creer que Él era verdaderamente el Mesías que ellos estaban esperando. Por cierto, muy equiparable la pregunta de los saduceos a lo que cuestionaron algunos de la iglesia de Corinto, que no creían en la resurrección de muertos. A saber, vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 35. 1 Corintios 15, versículo 35. Recordarás, Pablo tenía conocimiento de un grupo de cristianos itinerantes que eran influyentes y que estaban metiendo controversia contra las enseñanzas del apóstol. Incluso se oponían y no creían que Pablo fuese llamado apóstol. Uno de esos asuntos que ellos trataron de
derribar fue la doctrina de la resurrección de muertos. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15. Y vamos a leer el verso 35 que dice: pero dirá alguno, y nota cómo es un diálogo que está estableciendo Pablo con un conocimiento previo a través de su carta. Esto se le conoce como diatriba y es un estilo paulino que encontramos, por cierto, en todas sus cartas, incluso en el libro de los Hebreos. Es decir, Pablo está dialogando a través de la carta con aquellos sediciosos que están haciendo controversia de las doctrinas de Pablo y de los problemas que hay en la iglesia de Corinto. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y es que muchos creían que la resurrección se trataba de la continuación de la vida actual. Pero nosotros debemos tener nuestro gozo en las promesas de lo que será nuestra morada celestial y no en la esperanza de conservar las cosas que hoy poseemos, que palidecen a la luz de las promesas de una vida eterna en gloria, ¿verdad? Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Qué hermosa promesa nos hace la palabra de Dios! Si algo será hermoso es saber que ya no necesitamos depender de nuestras propias justicias, porque estaremos revestidos de la justicia de Cristo. Amén. Así es que la promesa es esa. Si nosotros hoy seguimos pensando en que lo eterno será una continuación de la vida, estaremos en esa misma circunstancia de desnudez por nuestra naturaleza imperfecta. Recordemos que cuando Adán y Eva se vieron desnudos, tuvieron vergüenza y se escondieron delante de Dios. Así es que nuestras propias justicias nos avergüenzan delante de Dios, porque más que nada nos hacen ver desnudos. Pero no hemos sido llamados para ser avergonzados, sino para recibir nuestro vestido de justicia, que son la obra que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas, por lo cual nosotros anhelamos estar revestidos y no desnudos. Así es que sobre todas las promesas hay una que fortalece nuestra esperanza mientras aguardamos en este mundo cada vez más oscuro y en crisis, mis queridos hermanos, y es la promesa de algún día ver el rostro de Cristo, tal cual es. Y como lo decíamos, ser semejantes a Él. Hace 8 días recordábamos lo que Jesús enseñó respecto a la resurrección, que seremos como ángeles, no teniendo alas, no como lo describe la Escritura, sino más bien porque no necesitaremos casarnos, porque los ángeles no mueren, así seremos como ellos, pero sí seremos semejantes a Cristo, como lo dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3, verso 2, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Quisieras ir conmigo y leerlo en tu Biblia también. Dice: amados, ahora somos hijos. Y esa palabra hijos se traduce con el vocablo teknon, que significa niños. Ahora somos niños de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la promesa de nuestra resurrección. Así es que todo esto nos sirve a modo de repaso de lo que hemos estado estudiando en las últimas 2 semanas respecto a este ataque constante, ya este es el tercero, que los religiosos han tendido contra Jesús.
Pero ahora vemos una nueva ofensiva contra Jesús. Como sucedió anteriormente, hubo la intención de probar a Jesús a través de una pregunta que pudiera servir para acusarle de algo. Así que los escribas, que por lo regular eran fariseos, intérpretes de la ley o doctos de la ley, con la intención de tentarle, se acercaron a él, y uno de ellos, que escuchó cómo Jesús había respondido correctamente al cuestionamiento de los saduceos respecto a la resurrección. Recordemos que los fariseos, a diferencia de los saduceos, sí creían en la resurrección de muertos. También creían que todo el Antiguo Testamento era de inspiración divina, no solamente la Torá, que son los escritos de Moisés, el Pentateuco, a diferencia de lo que creían los saduceos, que solamente daban crédito a los escritos de Moisés como inspiración divina. Así que de esta manera inició lo que al principio parecía el tercer contraataque hacia Jesús, pero no parece haber tenido segundas intenciones, esta vez como los demás religiosos hicieron. El escriba preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, de 613 mandamientos dentro de la ley, ¿cuál de todos era el primero? Ya que cumplir 613 mandamientos era y es imposible para cualquier hombre. Así que los dividieron entre los positivos y los negativos. Así que los ancianos discutían si era mejor enfocarse a los negativos, que eran más, o dar más importancia a los positivos. Finalmente terminaron por enfocarse mejor en el Talmud, que era el comentario de los ancianos con respecto a la ley. Es decir, se fueron por el camino más fácil. No había hombre que pudiese entonces cumplir con esos 613 mandamientos, pero Jesús es el único que pudo cumplir con toda la ley. Recordemos lo que dijo en el Sermón del Monte: yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso es importante entender los beneficios y repercusiones de lo que significa mandamiento. Para eso necesitamos pedir al Señor que a través de su Espíritu Santo Él produzca el fruto de lo que significa guardar su palabra, en especial el primer y más grande mandamiento, el cual es amar a Dios con todas nuestras capacidades y amar, mis queridos hermanos, sí, amar como Jesús nos amó y tomó nuestro lugar en la cruz. Y es que la palabra mandamiento significa orden dada. Y al respecto, en automático, nuestra naturaleza reacciona, ¿verdad? Y más cuando se trata de un precepto dado por Dios para cumplirse. Pero a medida que conocemos al Señor mediante su palabra, nos damos cuenta de que no debemos huir de sus mandamientos. Al contrario, debemos correr hacia ellos, debemos abrazarlos cada vez más, porque son buenos y son de una gran bendición para cada uno de nosotros. Ve lo que dice el Salmo 19, verso 8. Salmo 19, verso 8. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que no debemos tener ningún temor a la palabra mandamiento, porque es una instrucción que alegra el corazón, hermanos. Y el precepto alumbra nuestros ojos, es decir, como lo dijera el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9, para que tengamos inteligencia, sabiduría espiritual. Así que Jesús respondió al cuestionamiento de los escribas con la declaración de fe nacional de Israel, llamada Shema, que significa oye o escucha. Shema. Y que todo el pueblo conocía perfectamente, por supuesto. Lee conmigo ahí mismo en Marcos capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 29 y 30. Dice: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye, Shema, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ya desde el tiempo de Israel del primer siglo hasta ahora, este mandamiento se redujo a una simple tradición. Los fariseos traían unas cajas en sus frentes o en su brazo izquierdo que se llaman filacterias. En la frente para ponerlas en la mente, en el brazo izquierdo, al lado del corazón, que contenían un pequeño pergamino con este y otros mandamientos de la ley. Así que ellos prefirieron eso, que clamar a Dios diciendo como aquel publicano que describe Jesús en la parábola de Lucas 18, el cual no podía levantar sus ojos al cielo de lo contristado que estaba por su pecado, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Porque nadie puede amar perfectamente a Dios, ni guardar su ley como Él exige. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Solo Jesús cumplió, mis queridos hermanos, con toda la ley. Como lo leímos en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sabiendo que nosotros somos incapaces, Cristo lo hizo por nosotros. Y nos ha acercado a Dios habiendo cumplido toda la ley mediante su sacrificio, y la manera más sincera y humilde que nosotros tenemos para corresponder a su amor es pedir que su Espíritu Santo nos ayude a guardar sus mandamientos. Como sabrán, Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 15, que es un pasaje conocido por todos nosotros. Juan 14, verso 15, y te voy a dar oportunidad, búscalo en tu Biblia. Tal vez quisieras resaltarlo con tu marcador porque es muy importante. Juan 14, 15 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Por eso el mandamiento respecto de amar a Dios significa poner sus palabras sobre nuestro corazón. Como lo dice el pasaje de Deuteronomio 6, de donde Jesús citó este mandamiento, Deuteronomio 6. Vamos a leer el verso 6, que dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué dice? Sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Ahí, donde de forma natural tenemos conflicto para hacer su voluntad. Ahí es donde debe estar superpuesta su palabra en nuestro corazón. Así que poner su palabra sobre nuestro corazón sería equiparable a superponer su voluntad sobre la nuestra. Un verdadero discípulo, entonces, mis queridos hermanos, se define al amar a Dios. Pero como ya lo hemos entendido, amar a Dios no es algo que se produce en nosotros por naturaleza, más bien es Dios quien busca todos los días enamorarnos de Él. Lee conmigo en 1 de Juan capítulo 4, verso 19. 1 de Juan 4, 19, que dice así. 1 de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esto entonces consiste el amor. Él nos ha amado primero y nosotros entonces debemos corresponder a ese amor. Pero cada uno de nosotros estamos llamados entonces a eso, a corresponder a Dios en su amor con todas nuestras facultades. Ya como lo hemos entendido, amar a Dios es, mis queridos hermanos, el mandamiento más importante. Al respecto, la palabra amor se traduce como agapao, que es la descripción del carácter de Dios, un amor profundo y constante que da su vida aún por aquello que es indigno de amar, un amor puro y perfecto que es incondicional. El amor más parecido al amor ágape entre nosotros es el amor de una madre que tiene por su hijo, ¿verdad?
es un amor que se sacrifica, es un amor generoso, es un amor noble, es un amor constante, etc. Decíamos, pero nuestro amor a Dios es imperfecto. No obstante, el mandamiento dice que le amemos primeramente con todo nuestro corazón. En el pensamiento hebreo, el corazón y la mente se refieren a lo mismo y representan la identidad de una persona, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Por eso encontramos en Proverbios capítulo 4, verso 23, que dice la palabra de Dios, Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El alma apunta a las emociones. Dice Jesús que le amemos con todo el corazón, con toda el alma. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Confesó a sus más íntimos diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Refiriéndose al alma en este versículo como el asiento de las emociones. Mi alma está muy triste. Mientras que las fuerzas, es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, se refiere a la capacidad física. Insisto, aunque nuestro amor a Dios no es perfecto, por nuestra naturaleza humana imperfecta en cuanto al pecado, como lo dijimos hace algunos domingos, no debemos ser indiferentes, mis queridos hermanos, a corresponder al amor de Dios. Aunque nuestro amor sea imperfecto, debemos responder a ese mandamiento de amar a Dios, al menos como el apóstol Pedro respondió a Jesús diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te fileo, que es el vocablo griego con el que se traduce te quiero. No te amo, te quiero. Ya vimos, es diferente, ¿verdad?, que agapao. Decíamos agapao, es distinto. Habla del amor profundo de Dios. Habla de un amor que ama incondicionalmente, puro, perfecto, constante. Pero al menos así debemos responder a ese amor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 22. 1 Corintios 16, 22. El último capítulo dice, el que no amare, y se usa otra vez el vocablo fileo, que significa quiera, el que no quiera al Señor Jesucristo sea anatema, que significa maldito. Así es que, al menos así, mis queridos hermanos, en ese amor imperfecto, correspondamos cada día a Jesucristo, su amor. Pero recordemos, Pedro no siempre estuvo en esa condición, ¿eh? Después, su amor por Dios fue perfeccionándose a través de conocerle más. Después del Pentecostés, recordemos, Pedro y los demás discípulos dieron incluso sus vidas completas por Cristo. Es decir, amaron verdaderamente al Señor más que todo, incluso más que sus propias vidas. Ciertamente amar a Dios y a nuestro prójimo no es algo que se produce en nuestro corazón por naturaleza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el cual lo produce en nosotros, como dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y si tú quieres, mi querido hermano, puedes poner 2 puntos y seguido después de amor. Recordemos que las comas y los puntos no son de inspiración divina, pero se ponen como uso de nuestras reglas gramaticales.
Así que lo demás, después de los 2 puntos y seguido de la palabra amor, son la consecuencia del amor que se produce en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Así que los que son de Cristo aman a través de esa nueva naturaleza producida en nosotros por el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mis queridos amados, podemos amar a Dios. Pidámosle entonces a Él que cada día le amemos más. Y cada día nosotros nos amemos menos, nos prefiramos menos a nosotros. Recordemos las palabras del Señor, que todo aquel que busca su vida la perderá, pero aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquel que menosprecia su vida por causa de Cristo la hallará. Y no es, créanme, una promesa solamente que tenga repercusión para la vida eterna, lo cual así es. Porque nuestra relación con Dios, entre más abundante sea aquí, más abundante será en la eternidad. Pero desde aquí ya Dios comienza a mostrarnos su gracia a través de que nosotros decidimos preferirle a Él más que nosotros mismos. Recordemos que a diferencia de los discípulos que huyeron cuando Jesús fue arrestado, el único que menospreció su vida hasta ponerla en riesgo de muerte fue el apóstol Juan, que estuvo con las otras mujeres a los pies de Jesús. Como ya lo hemos mencionado, él podría haber sido arrestado en ese instante por haberle relacionado con un reo de muerte, que como bien ya vimos y veremos más adelante, hubo testigos falsos que lo acusaron de sedición contra Roma, oponiéndose a pagar impuestos, a pesar de que no lo hizo, como ya lo hemos mencionado. Pudo entonces Roma reconocerlo como un traidor. Entonces Juan estaba muy involucrado ahí. Pedro no quiso, no aceptó que lo reconocieran como uno de Jesús, pero Juan menospreció su vida. La historia dice que a diferencia de los demás discípulos que huyeron y se escondieron momentáneamente entre la gente para no ser descubiertos, a diferencia de ellos que murieron perseguidos y lastimosa, dolosamente asesinados, Juan murió, según lo que se sabe, de vejez, y recibió esa revelación tremenda del Apocalipsis. Amén. Entonces nosotros podemos amar, si menospreciamos nosotros nuestras vidas. Su amor ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El problema es para quienes no tienen el Espíritu Santo. Ellos no aman a Dios porque no son de Él. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, mis queridos hermanos, quienes desean ser verdaderos discípulos de Cristo, como lo decíamos respecto a Pedro y los demás discípulos después del Pentecostés, fueron ellos, dieron sus vidas por Cristo, fueron perfeccionados en su amor por Cristo, hasta ahora sí menospreciar sus vidas. El segundo mandamiento, fundamental, inseparable del primero por ser un mandato de Dios que requiere la obediencia del amor a Él, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús citó ahora Levítico capítulo 19, verso 18. Levítico 19, 18. Y me gustaría que lo leyéramos también. Dice así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a
ti mismo, yo Jehová. Como vemos, el prójimo o próximo incluye a quienes te han ofendido. Y dice la Escritura, no te vengarás, lo que implica que también incluye a nuestros enemigos. Cuando Jesús lo enseñó en el sermón del monte, ¿recuerdas? Diciendo, amarás a tus enemigos, ama a tus enemigos. Y pone como ejemplo a quien pide que que le lleves la carga 1 milla. Dice Jesús, llévala 2. En el pensamiento de ellos esto era algo absurdo, porque se trataba de que el enemigo era el pueblo romano. Ellos estaban acostumbrados a que un soldado romano le interrumpiera la marcha de algún ciudadano judío para pedirle que cargara algo. Recordarás aquel hombre que cargó la cruz de Jesús. Él iba pasando ahí, pero un soldado lo detuvo para que ayudara a Jesús a cargar la cruz. Y finalmente llevó a cuestas el madero hasta el lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús dice, no le lleves la carga 1 milla, llévala 2. Esta es la muestra del amor. Así es que en vez de vengarnos de nuestros enemigos, la Biblia dice que lo amemos. Amemos a los demás. Los 2 mandamientos entonces están vinculados, ya que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4, verso 20. 1 de Juan capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Realmente no ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Recordemos, hermanos, que nosotros entre los cristianos nos distinguimos por algo. Dice Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Podemos traducirlo de acuerdo al criterio que hoy tuvimos respecto a la palabra mandamiento, ¿verdad? Es una orden dada. Podemos decir entonces, una orden les doy. Ámense unos a otros. El amor no es un sentimiento, es que yo no siento amarle. No se trata de un sentimiento, se trata de una obediencia. Si esperamos a sentir, jamás podremos entonces obedecer el mandamiento. Pero ya cuando nosotros estamos orando por los que nos ultrajan, nos persiguen, ya de esa manera estamos mostrando la disposición de amar a nuestros enemigos. La reacción que tuvo finalmente este escriba lo dejó sin argumentos. Ya no había nada contra Jesús que pudiese añadir. Así que su respuesta fue, bien maestro, verdad has dicho. Estoy leyendo a partir del verso 32, es Marcos 12, a partir del verso 32. Dice, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas es amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Lo voy a leer otra vez. Dice, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esta última parte del pasaje me gusta mucho porque, al menos a diferencia de aquel joven rico que meditamos en el capítulo 10, este escriba no le dio la espalda a Jesús y se fue entristecido, huyendo, al ser confrontado con la verdad. No, este hombre, dice Jesús, respondió sabiamente, es decir, con inteligencia. Si nosotros sabemos escuchar entonces el mensaje de Dios y ponemos atención y no endurecemos nuestro corazón para recibir y no rechazar su exhortación,
El Espíritu Santo puede producir en nosotros el discernimiento para ser conducidos cada vez más al reino de Dios. Este hombre, de persistir en la sabiduría celestial, habría llegado al reino. Esperamos que así haya sido. Porque le dijo el Señor, no estás lejos. Queridos amigos, persistamos todos los días en amar sus mandamientos. No tengamos temor de la palabra mandamientos. En especial estos que hoy hemos recordado juntos. Amar al Señor con todas nuestras capacidades. Corazón, alma, mente, cuerpo. Y a nuestro prójimo, a nuestro próximo, como a nosotros mismos. Eso es el amor. Amén. Padre Celestial, esta es nuestra necesidad, aprender a amar. Porque si algo hemos de recordar juntos es que cuando compadezcamos ante el tribunal de Cristo, seremos o daremos cuentas, Señor, de qué tanto nosotros amamos y dimos nuestras vidas como lo hemos ya aprendido hoy. Como lo describe el libro de los Hebreos en el capítulo 6, que tú no eres injusto para olvidar la obra, el trabajo, el esfuerzo con el que servimos a los santos y le servimos aún. Señor, con amor, dando nuestras vidas en amor. Padre Santo, porque si un propósito hemos de tener como cristianos es ese, amar. Amar con todo nuestro corazón, Señor. De eso daremos cuenta entonces, Señor. Ayúdanos a obedecer y sobre todo, Señor, el mandamiento más grande que es amarte a ti, Señor. Amarte sobre todas las cosas. No amar nuestras vidas. No amar lo que hoy estamos atesorando y estamos buscando ansiosamente en este mundo, más que tu venida, porque tu palabra dice que hay una corona de justicia para aquellos que aman tu venida, Señor. Yo pido, Señor, entonces que tengamos entendimiento como iglesia de las bendiciones y de las repercusiones de la palabra mandamiento. Que las guardemos en nuestro corazón, pero que no tengamos temor. Que abracemos cada mandamiento tuyo, Señor, porque tu palabra dice que tus mandamientos son lo que alegra el corazón, Señor. Esa instrucción que alegra el corazón. Y tu precepto, Señor, alumbra nuestros ojos, nos revela, nos da entendimiento, nos da discernimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Para vivir como tú eres digno, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos hoy, Señor. Guarda esta palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, como cada 8 días les recuerdo, este mensaje estará ya en nuestras páginas de La Tierra Fértil. Ya sabes, en YouTube nos encuentras como La Tierra Fértil Cuernavaca, así puedes poner La Tierra Fértil Cuernavaca, y yo te voy a pedir que le des un clic a la campanita para que todas las notificaciones y todo lo que estemos produciendo a través de nuestro canal de YouTube, pues te llegue a ti y estés al pendiente de lo que estamos publicando, especialmente lo de cada 8 días. También te pedimos, ve a nuestra página de Facebook, ahí nos encuentras como La Tierra Fértil, y también encontrarás este mensaje y los anteriores respecto al Evangelio de Marcos y otros especiales que hemos tenido con nuestro querido Alvarito Aldama y otros mensajes. El llamado es a repasar, que estemos repasando este y otros estudios, que vayamos a nuestras Biblias, corroboremos si es que es así como nosotros hoy te lo hemos planteado, tú mismo te des a la tarea de corroborar, y para que, llegado el momento, mis queridos hermanos, eso sería una gran bendición, podamos asimismo compartir a Cristo con otros. Amén. Gloria a Dios. Pues continuamos. Tenemos cena del Señor. Te voy a dar unos segundos, por favor, para que prepares tus elementos. Vamos a estar en comunión juntos para tomar la cena del Señor.
Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y yo te voy a pedir que antes de que podamos participar del pan, mis queridos hermanos, en nuestro corazón ya estemos meditando que esto, que es un símbolo del cuerpo de Cristo, representa el sacrificio de nuestro Señor. Dice el pasaje que este pan fue partido. Dice, habiendo dado gracias, lo partió. Ese es el sacrificio. Recordemos que el cuerpo de Cristo representa el velo rasgado en el templo que anuncia la entrada de nosotros con libertad a la presencia de Dios. Ya no dependemos de un sacerdocio humano, ¿verdad? Porque ahora el mismo Señor Jesucristo, a través de sus méritos, nos ha dado la oportunidad de entrar confiados al trono de la gracia. Pero el costo fue muy alto. Por eso lo participamos hoy de este memorial con humildad, reconociendo, y decimos al Señor, reconociendo, Señor, nuestra condición, que a pesar de que somos todavía tan imperfectos en amarte, Señor, que no te amamos como deseáramos amarte, porque todavía reconocemos que nuestro corazón tiende a pecar. Pero aún así tú nos llamas a participar de esta comunión, Señor, contigo a través de este memorial, y te damos muchas gracias. Recordamos ese sacrificio a través de la participación del cuerpo, a través de este símbolo que hoy tenemos, Señor. Mis queridos hermanos, participemos del pan. Dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Amén. Por eso es que es tan importante que todos nosotros como iglesia podamos participar de este tiempo de dulce comunión alrededor del partimiento del pan, alrededor de tomar la copa que representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y de esta manera testificar nuestra fe en este que es el Evangelio, que representa la muerte, que habla de la muerte de Jesucristo conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que también resucitó conforme a las Escrituras. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios les siga bendiciendo, le damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Con esto estamos todos despedidos, deseando que tengan una hermosa semana. No dejen, mis queridos hermanos, de buscar en oración a nuestro Señor Jesucristo, intercediendo. Recordemos que estamos ya con la esperanza de que este sea el último tiempo. Debemos estar expectantes, mis queridos hermanos. Amén. Dios les bendiga, coman rico.